Bienvenidos. El mentor William estuvo orando por todas las personas que han hecho esta decisión en esta mañana. Y bueno, esta casa está abierta para vos que decidiste darle un giro a tu vida, para vos que decidiste un cambio verdadero y radical. Esta casa está abierta para todos aquellos que dicen: pastor, yo necesito un cambio en mi vida. Aquí hay transformación, porque aquí está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, todo cambia. Pueden traer los intercesores, vamos orando aquí. Y esta mañana quiero ir a la palabra de Dios. Y voy a hacer la primera parte esta mañana y por la noche la segunda parte de esta enseñanza y de esta prédica. ¿Cómo oír la voz de Dios? Repitan aquí conmigo: la voz de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Repitan conmigo todos aquí: la voz de Dios. ¿Cómo oír la voz de Dios? Vamos, ¿cómo oír? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Levante su mano y diga conmigo: me alcanzarán. ¿Qué? Vuelvo a repetir: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Repitan conmigo: oír, obedecer y guardar. Ok. Hay personas que oyen, hay personas que no escuchan nada. Tienen tapados los oídos. Están los que no escuchan, están los que escuchan pero no lo obedecen. Dice la palabra de Dios: no solamente sean oidores sino hacedores. Y están los que escuchan y omiten. Hacen como si fuera que nada hubiera sucedido. Siguen de largo con su vida. Es como que le habló, sí es consciente, pero es una omisión. Sí, eso es no tener temor de Dios. La voz de Dios, escuchen, en medio de este tiempo de sacrificio, Dios te va a hablar, aleluya. En medio de este tiempo de ayuno, 40 días de ayuno. Ya estamos hoy iniciando la segunda semana prácticamente. En medio de este sacrificio, Dios va a responder. Y una de las señales de que Dios responde es el fuego. El fuego es señal de aprobación. Repitan aquí conmigo: el fuego es señal de aprobación. Todos, el fuego es señal de aprobación. Así que una iglesia y un cristiano que oye es una iglesia relevante. Un cristiano relevante, una iglesia que oye, es una iglesia determinante. Puede cambiar las atmósferas espirituales, atmósferas de brujería, de hechicería, de rebelión, atmósferas de apatía. Cuando una iglesia oye, escucha y obedece, se vuelve relevante en el cielo y en la tierra. Una de las razones que estamos haciendo este ayuno de 40 días, no lo estamos haciendo porque se nos ocurrió o era parte de un programa o por hobby o a ver qué hacemos, vamos a ayunar. No. Esto fue porque Dios habló, la voz de Dios se soltó, hubo una palabra, hubo un diseño. Aleluya. La voz de Dios te vuelve determinante para cambiar las atmósferas. Número 3, la iglesia cuando oye, y un cristiano que oye, los que están aquí poniendo demanda en el espíritu, vamos, llama reverebe. Cuando un cristiano oye, cuando una iglesia oye, se vuelve desafiante a las circunstancias. Yo no sé qué circunstancias estés pasando en tu vida. Yo no sé qué circunstancias estés pasando quizás con tus hijos, o quizá en tu matrimonio, o en tus finanzas, o en tu vida personal. Yo no sé qué circunstancias estés atravesando, qué sea lo que te toque vivir en este tiempo. Pero déjame decirte algo: cualquiera sean las circunstancias, cuando viene la palabra de Dios y escuchaste la palabra y te posicionaste en la palabra,
vas a estar desafiante a toda circunstancia, desafiante a todo problema. Desafiamos este virus, desafiamos esta pandemia, desafiamos esta circunstancia, desafiamos esta crisis económica, desafiamos esta crisis laboral, desafiamos esta circunstancia, porque hay una palabra que te vuelve relevante, hay una palabra que te vuelve desafiante. Sin una palabra vas a caer, sin una palabra vas a dudar, vas a trastabillar, vas a hundirte, pero cuando hay una palabra vas a permanecer en la palabra, permanecer en la promesa, permanecer en lo que Dios te habló. ¿Por qué? ¿Qué hace la voz de Dios? Te vuelve desafiante. Digan conmigo, yo me vuelvo desafiante. Más fuerte, yo me vuelvo desafiante. Aleluya. La fe es por el oír. Y dice la palabra que el oír es por la palabra de Dios. Pero la fe no es el destino. La fe es el camino. ¿Qué quiero decir con esto? La fe es la ruta que te lleva a un destino. La fe es por el oír. Pero la fe no es el destino. La fe lo que hace es que puedas oír, que puedas percibir, que puedas entender. Así que en este tiempo de ayuno algo que Dios está haciendo, está destapando tus oídos. Levanta tu mano así conmigo, Padre, destapa mis oídos. Espíritu Santo, destapa mis oídos. Yo necesito oír. Yo necesito oír. ¿Para qué? Decí conmigo, necesito oír para ser relevante. Necesito oír para ser determinante. Necesito oír para ser desafiante. Y ahí viene la voz de Dios. ¿Por qué Dios no nos habla muchas veces? Escuchen. Porque cuando nos habló una vez, no hicimos caso. Nos habló 2 veces, ignoramos. Nos habló 3 veces, omitimos. Y no es que Dios deja de hablar, sino que el corazón deja de escuchar. Dejamos de ser perceptivos a lo que Dios habla. ¿Por qué? Cuando desobedecemos, cuando oímos y no obedecemos, es porque nos volvemos tan llenos de nosotros mismos. Tan lleno de vos mismo, tan lleno de tus propias voces o de las voces de los demás, tan lleno de tus propios pensamientos. Dios no puede obrar si no es en un corazón vacío. Entonces el oír en medio de este tiempo de sacrificio es determinante. Si todavía no has escuchado, comienza a poner demanda al Señor y decirle, Señor, me tenés que hablar. Yo necesito oírte, yo necesito oírte. Y escuchen. Gloria a Dios, Dios habla a través de su palabra, también Dios habla a través de las enseñanzas de apóstoles ungidos, de hombres de Dios ungidos, de profetas ungidos. ¿Cuántas veces hemos traído hombres ungidos a esta casa a predicar? Pero yo lo que quiero decirte es que la voz de Dios venga directamente sobre tu vida y te hable. Que la voz de Dios sea audible sobre tu vida y puedas posicionarte, decirle, Señor, en estos 40 días yo pongo demanda a tu voz. Amén, más fuerte, digan, en estos 40 días yo pongo demanda a tu voz y no voy a terminar, yo no voy a terminar el ayuno sin que me hayas hablado, sin que haya oído, sin que haya percibido y sin que me haya posicionado. Alguien puede decir amén en esta noche. Amén. Entonces, anoten esto, antes de ver el rostro de Dios, siempre primero vamos a oír la voz de Dios. Porque la voz viene antes que el rostro. Nosotros muchas veces queremos crecer en el ver, pero antes del ver viene el oír. Aprende a oír y vas a aprender a ver. Antes de ser un hombre o una mujer de visión, primero tenés que ser un hombre o una mujer que oye, que percibe y que obedece. Miren, hace unos años, quizá 8 años atrás, yo estaba en una de las experiencias más extraordinarias que tuve con la voz de Dios. Fue en África. Era el último día antes de volver, antes de regresar. Era la última noche. Y yo había estado, mi hijo me había pedido un juguete. Un juguete que lo busqué en muchos lugares y no lo encontré. Y cuando estaba caminando en una calle de España, ahí encuentro el famoso juguete. Y compro el juguete.
Lo había buscado muchísimo. Lo había buscado muchísimo. Y cuando lo compré me puse tan feliz de pensar la cara de él. Le compré 2 de hecho. Cuando él recibiera el juguete. No le dije nada. De España yo viajaba a África y después volvía. Así que cuando hice todo el viaje con el juguete, yo estaba más feliz que él. Y era un juguete muy lindo y caro. Cuando estoy la última noche, ahí en ese viaje, el Señor me habla. Fue una de las veces que más audible fue la voz de Dios. El Señor me dice, vas a agarrar ese juguete y se lo vas a llevar al pastor fulano y se lo vas a dar. Eso es para su hijo. ¿Será que uno puede ponerse a pelear con Dios por un juguete? ¿Será que uno puede entrar en una batalla espiritual por un juguete? Están riéndose ahí en casa. Y bueno, había que obedecer al Señor, ¿verdad? Imagínate llegar hasta ahí y desobedecer por una cosa así. Pero la forma en que escuché la voz de Dios, después de eso escucharía la voz de Dios con mucha claridad otras veces, pero esa vez fue una de las primeras veces que yo te puedo decir, Dios me habló tan claro, tan contundente. Y obviamente no iba a ser el diablo que me iba a pedir juguete. Entonces, y me dio la voz de Dios, me dio el diseño. El Señor me dijo, y no le vas a decir que viene de tu parte. Decirle al pastor que ese es su regalo para su hijo. Es decir, que yo no tenía que tener ningún mérito en la historia. Y bueno, ahí al ratito lo llamé, una persona muy, muy querida. Le dije, mira, el Señor me habló. Esto es para tu hijo. Lo único que yo quiero pedirte es que vos no le digas que yo te lo di. Este es tu regalo para él. Cuando le doy el regalo, la presencia de Dios llena ese lugar de una manera tan extraordinaria que hasta ahora se me eriza la piel. Y el pastor se me cae al piso con el juguete y se pone a llorar. Y a llorar y a llorar de una manera que parecía un niño. Me dice, faltaban 5 días para la Navidad. Y me dice, mi esposa y yo estamos ayunando agua hace 3 días porque le hemos pedido a Dios regalarle un juguete a mi hijo que nosotros no pudiéramos comprar. Y esta es la respuesta que Dios nos envía. Yo quiero decirte algo, Dios no se equivoca. Nosotros podemos equivocarnos, nosotros podemos confundirnos, pero la voz de Dios no se equivoca. Y aunque vos no entiendas, no dejes de obedecer al Señor. No dejes de obedecer su voz, porque cuando vos obedezcas a Dios, quizá en algo pequeño como me pasó a mí esa noche, yo después le dije a mi hijo, mirá mi amor, el juguete, y él estaba tan feliz que se ofrendió el juguete, al final el problema era yo. Me dijo, qué bueno, él lo va a disfrutar más que yo tengo muchísimos juguetes. A veces pueden parecer algo pequeño, pero atrás de eso algo pequeño Dios tiene algo mayor y algo más grande. Para mí era una cosa tan pequeña, para esa persona era la respuesta de un ayuno. Y cuando vos escuches la voz de Dios, aunque sea en algo pequeño, y obedezcas, lo que va a pasar después, 1, que Dios va a recompensar tu obediencia. Y 2, que Dios te va a volver a hablar. Y Dios te va a volver a hablar quizá por cosas más grandes y más contundentes. Pero si vos no escuchás la voz de Dios, nunca vas a poder ser transformado y no vas a poder crecer en la fe. Y yo no sé a quién le estoy hablando, porque hay muchas personas que me están mirando esta mañana y Dios les ha hablado. Dios te ha hablado de una ofrenda, Dios te ha hablado de un pacto, Dios te ha hablado de una decisión, Dios te ha hablado de obedecer, Dios te ha hablado de cambiar algo, Dios te ha hablado de hacer algo, pero no has obedecido. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? El tiempo es ahora, este mismo día, hoy domingo a la mañana. No importa que se te queme la comida. Iba así el asado, pero estamos en ayuno. Que se te queme la comida, que coman más tarde, no interesa. Obedece a Dios. Lo que Él te ha pedido, tenés que hacerlo. Tenés que moverte en fe. Un paso de fe. ¿Alguien puede decir amén en esta noche, en esta mañana? Aleluya. Quiero hablarles rapidísimo acerca de algunas características de la voz de Dios. No voy a terminarlo esta mañana.
pero son 8 características de la voz de Dios. Y lo primero que tenés que saber es que la voz de Dios es personal. Repitan conmigo, es personal. Por eso no podemos juzgar y decir, no, Dios no te habló. ¿Sabes por qué? Porque la manera en que Él te habla a vos no necesariamente me va a hablar a mí. Y una de las cosas más difíciles en la iglesia es cuando no nos sentimos comprendidos o entendidos. Porque el que te está escuchando tiene una forma de oír a Dios y el otro tiene otra manera de oír a Dios. Y a veces nosotros podemos juzgar y decir, Dios no le habló a Gloria, o Dios no le habló a Claudia, o Dios no le habló a Lucas, o Dios no le habló a Alejandro. Y sí, Dios le habló, solo que Dios no le habló como Él te habla a vos. Nunca juzgues si es o no la voz de Dios, porque la voz de Dios es personal, es única, tan única como es tu huella dactilar, tan único como es tu ADN, tan único como sos vos. Así Dios te habla. Y de la manera en que Dios te habla a vos, si hoy vivimos 7.000 millones de personas en el mundo, a ninguno de los otros 7.000 le va a hablar de la manera en que Él te habla a vos. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Número 2, la voz de Dios es intangible. ¿Qué significa eso? No puede ser, ni clasificada ni determinada por formas naturales. Cuando Elías estaba en la cueva, vino el fuego, después vino el terremoto y luego vino el silbo apacible. Pero mira que Elías era un hombre de fuego. Dios se manifestaba en fuego con él. Elías era un hombre de poder y autoridad, hacía temblar el mundo espiritual. Sin embargo, en ese momento él viene como un silbo apacible. Es decir, que la forma en que Dios te habló ayer no necesariamente es la manera en que Él te va a hablar hoy. Y la manera en que Él te hable hoy no necesariamente va a ser la manera en que Él te hable mañana. ¿Por qué, pastor, estamos hablando de esto esta mañana? Porque yo quiero que crezcas en tu sacerdocio con el Señor. Porque yo quiero que vos crezcas en tu relación con Él. Miren, tantos cambios han habido este año. El que estaba acostumbrado a recibir de Dios solamente asistiendo a la iglesia, ¿qué pasa con ese? ¿Y cuántos cambios más pueden haber? ¿Cuántas cosas más pueden mudar? Ahora todo es virtual y esto se convirtió en un estudio de televisión. Imagínate el que estaba acostumbrado a que solamente venía el domingo y si el domingo Dios lo tocaba y el domingo Dios le hablaba y cada domingo se caía y si no era así, pues entonces no recibía. Cambió todo. Y hoy podemos estar y mañana podemos no estar. Y hoy podemos estar vivos y mañana no. Pero la voz de Dios nunca va a desaparecer de tu vida. Él siempre va a hablarte. Y siempre va a guiarte. Dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, que si vos crees y querés que nada te falte, alguien puede decir amén en esta mañana, tenés que acostumbrarte a obedecer todo lo que Dios te indique, te hable, aunque te traten de loco, aunque te traten de loca, de religioso, fanático, te lavaron el cerebro, no importa, estás en otro nivel, Dios te está hablando y vos te estás moviendo. Y si te moves en la dirección que Dios te hable, nada va a faltarte. Quiero decirte esto, tu voz puede tener poder y autoridad, pero la voz de Dios es la voz de la provisión. Cuando Él da la palabra, Él da la provisión. Cuando Él da la palabra, Él da la provisión. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a Isaac. Pero con la palabra ya había una provisión. Había una provisión. Ya había un carnero enredado en el pastizal esperando a ser sacrificado. Dios proveerá. Si Él te habló, Él proveerá. Él te habló, Él proveerá. Una de las razones por las cuales mucha gente está en escasez. Le falta porque no escuchó. Le falta porque cuando oyó desobedeció. Te falta porque cuando Dios te habló omitiste. Pero si Él es el pastor y Él habla, nada te va a faltar. Y a la iglesia apostólica del tercer día, en medio de esta crisis, si escuchas la voz de Dios, nada te va a faltar. Nada va a escasear. Aleluya. La semana pasada estábamos hablando del poder del sacrificio. Y mientras que estábamos hablando de eso, Dios comenzó a hablarle a varias personas acá. Y le dijo, ese ayuno vegetariano que estás planificando hacer,
yo no te lo estoy pidiendo, te estoy pidiendo el otro ayuno. ¡Wow! Y de pronto empezaban a llorar. Y era la palabra de Dios que estaba entrando. Dios le estaba hablando. Dios le estaba hablando. Ahora, ¿sabes qué? Más triste que no oír al Señor es oírlo y desobedecerlo. Y después sí, y ya lo desobedecí. Acostumbrate a obedecer en la primera voz, en el primer sonido. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Acepto la voz. Y si es la voz de corrección, acepto la voz de corrección. Y si es la voz de dirección, acepto la dirección. Y si el Dios te habla y te dice no, es no. Y si Dios te habla y te dice movete, movete. Caminá en la voz de Dios. Aleluya. A veces las estructuras religiosas se volvieron tan rígidas, se volvieron tan duras, que resulta que el Señor quiere hablar y quiere manifestarse en su pueblo, pero para escuchar a Dios resulta que vos tenés que pedirle permiso a 30 personas encima tuyo. Y dice la Escritura que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Por eso es importante que vos estés en una casa donde se te enseña el sacerdocio, donde se te enseña, porque mañana tantas cosas pueden cambiar. Hoy estamos juntos, mañana podemos estar, quién sabe, tan lejos, en tantos lugares diferentes. Imagínate, mañana Dios te lleva a evangelizar a los lugares más incógnitos, más lejos. Como ha llevado a muchos hijos de acá de esta casa. Y ahí está la voz de Dios, hablándote, dirigiéndote. Claro, ¿y qué pasa con el consejo? El consejo siempre va a estar ahí. ¿Me someto? Claro que me someto. ¿Someto mi carne? Someto mi carne. Porque a veces Dios te habla, pero cuando uno se somete al lugar donde Dios te puso, entonces también el consejo ayuda a discernir la voz de Dios. Y a veces la voz de Dios era, pero no era para ese momento, para ese tiempo. Entonces uno lo puede manejar. Estamos acá, ¿me entienden lo que les digo? Muchas veces Dios te va a hablar y si tenés dudas, busca el consejo. Busca la dirección. Busca la palabra que te direccione. Pero yo nunca le voy a decir a una persona que venga y me diga, Dios me habló, ok. Y si Dios te habló, adelante. Ahora, cuando Dios habla, hay evidencia. Hay evidencia de que Dios te habló. Por eso estoy hablando esta mañana de las características de la voz de Dios. Número 1, que es personal. Número 2, que es intangible. Escuchen, la voz de Dios trae paz, trae descanso, trae reposo, te aquieta el espíritu, te incomoda por un lado, pero te da una seguridad, te da certeza de que fue papá el que habló, de que fue la voz de Dios la que ha sido escuchada y ha sido soltada. Y Dios nos va a posicionar en este tiempo si oímos lo que Él tiene que decir. Dios tiene muchas cosas que hablarle a esta ciudad. Dios tiene muchas cosas que hablarle a las familias de esta ciudad. Dios tiene muchas cosas que hablarnos como su iglesia. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Así que esta mañana vamos a estar de pie. Y yo quiero que repitan conmigo esta palabra. Digan conmigo, Padre, yo te pido perdón por no oír. Levanten su mano y diga, te pido perdón. Por no oír, por no oír, por oír y no obedecer. Te pido perdón por omitir tu voz. Desata en esta mañana una nueva unción sobre mi vida para oírte, para escucharte y para obedecerte. Gracias por esta mañana. Activa el sonido de tu voz. Levanta tu mano y dile, abre mi oído espiritual. Abre mis oídos ahora. Decí conmigo, yo renuncio a todo espíritu de sordera. Ahora, todo espíritu que está adormeciéndome, en el nombre de Jesús, me posiciono para oír tu voz en este ayuno. Tú me vas a hablar, tú me vas a hablar, yo te voy a oír y te voy a obedecer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, levanta su mano, Padre. Yo declaro en esta mañana que tú le estás hablando a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia. Habla, háblanos como le hablabas a Samuel.
Háblanos, Señor, en la noche, en la madrugada, en las tardes, a tiempo y fuera de tiempo. Aquí hay oídos para oírte. Decirle, Señor, aquí están mis oídos para oírte. Aquí está mi corazón para obedecerte. Aquí está mi vida para servirte y para dar lo que tú digas y para hacer lo que tú digas, sin peros, sin condiciones. Gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si estás escuchando la voz de Dios, obedece lo que el Señor te diga. Amén. Vamos a ofrendar en esta mañana, pasamos un sobre, vamos a preparar nuestras ofrendas. Yo quiero orar, aquí tengo, gracias. Yo quiero orar por todas las personas que están sosteniendo esta casa con sus ofrendas, con sus diezmos. Gracias, gracias. Cada diezmo es importante, cada ofrenda es importante. Gracias por ser sensible a la voz de Dios. Gracias por obedecer. Gracias por creerle a Dios. Por dar en tiempos de crisis. Decí conmigo, yo doy en tiempos de crisis. Amén, en tiempos de dificultades, porque estos son tiempos difíciles. Amén. Pero dice la palabra de Dios que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte y aunque sea quitado el becerro de la maná, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Señor. Así que nosotros con la pastora nos hemos determinado a que este sea nuestro mejor año. Y vamos a aprovechar cada oportunidad que trae este tiempo difícil, lo vamos a tomar y va a ser de bendición para nosotros. Amén. Yo te invito a dar. Si todavía no diezmaste, comenzá a diezmar. Probá a Dios. Su palabra dice, probadme ahora en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Este altar es buena tierra para dar. Yo te puedo dar testimonio de que en este altar hay provisión sobrenatural. Hay multiplicación sobrenatural. Yo te puedo dar testimonio de que en este altar lo que se declara sucede. Por una razón, porque hay sacrificio. Amén. Hay sacrificio. Así que esta mañana te invito a dar. ¿Cómo puedo dar? Ahora mismo, sella esta palabra. Lo que hemos hablado, sella la palabra. Da una ofrenda a través de Giros Tigo. 0983-777-022. Ahí está apareciendo el número en la pantalla. 0983-777-022. Ya esta palabra, transferí tu ofrenda en esta mañana. Y también lo puedes hacer a través de transferencia bancaria. La cuenta del Banco Itaú, Iglesia Generación de Vida. 400-500-979. 400-500-979. Pastor, yo no tengo cuenta y no tengo Tigo. ¿Qué hago? Entonces prepara tu ofrenda y tráela. Mañana oramos a las 5 de la mañana. O sea que no solamente tenés que ofrendar, la bendición es de ofrendar y encima madrugás. Y traes tu ofrenda mañana a las 5. Ahí está tu ofrenda y tu diezmo. Pastor, yo no puedo madrugar porque a mí me toma el espíritu de Sabanás. Entonces venía en la tarde. También vamos a abrir mañana en la tarde. Amén. Toda la semana abrimos para recibir las donaciones y toda la semana abrimos también para recibir los que traen su diezmo y su ofrenda. De todas maneras, manda un mensaje ahora mismo de si yo quiero traer mi ofrenda, cómo puedo hacer. Y ahí nuestra super mega archi asistente, Elo, ella te va a decir cómo hacerlo. ¿Ok? Gracias por conectarte esta mañana. Compartí este tiempo que queda antes del mediodía con tu familia. Y a las 6, no hagas planes. Suspende tu serie, tus planes, las visitas, todo lo que ibas a hacer, porque a las 6 voy a seguir con esta palabra que comencé esta mañana. Amén. Nos vemos más tarde. Bendiciones.